estima que más de 11 millones de personas indocumentadas, la mayoría mexicanas, viven en Estados Unidos. Ante el endurecimiento de las políticas migratorias en ese país, el Consejo de la Judicatura Federal puso en marcha un programa de asesoría jurídica gratuita a mexicanos migrantes y repatriados. Esto a través del servicio que ofrece el Instituto Federal de Defensoría Pública. Hoy le vamos a decir de qué se trata, en qué consiste este programa de apoyo para nuestros paisanos. Soy Verónica González, comenzamos. Alcancé a ver que de los como 10,000 que íbamos en ese tren, lo más iban unos 100, exageradamente. Los demás, me imagino que unos lograron huir, otros pues fueron secuestrados. No somos animales, somos humanos. Y así como ellos pues necesitan trabajar para tener el sustento diario, así nosotros también. Lenguaje que pueda ser comprendido por todos aquellos, aun y cuando no se refieran a los que están en el juicio. Esto es con el propósito de que entiendan perfectamente los motivos de una decisión y sobre todo poniendo énfasis en el valor probatorio que se le otorga a todas las evidencias. Hablar de transparencia es sencillo, lo difícil es aplicarlo a nuestras actividades. Es un programa, como le comentaba nuestro director general, así lo ha calificado, ambicioso, trascendente e importante. Creo que cualquier repatriado, independientemente de la vida que haya llevado en el país de la que fue repatriado, no deja de ser un connacional y bueno, la reflexión queda a nivel de reto, ¿no? Reto para personas que como su servidor está a cargo de este tipo de actividades. Antes de ir al tema de los migrantes, hablemos un poco sobre transparencia. ¿Cómo se están capacitando los impartidores de justicia en esta materia? Veamos. Redactar los fallos judiciales con lenguaje sencillo es una forma de transparentar el quehacer jurisdiccional. Esta fue una de las conclusiones a las que llegaron los participantes del seminario sobre transparencia, información y evidencia científica organizado por el Instituto de la Judicatura Federal. Lenguaje que pueda ser comprendido por todos aquellos, aun y cuando no se refieran a los que están en el juicio. Esto es con el propósito de que entiendan perfectamente los motivos de una decisión y sobre todo poniendo énfasis en el valor probatorio que se le otorga a todas las evidencias. Al inaugurar los trabajos de este foro, en el que participaron magistrados, jueces y sus equipos de trabajo, la consejera Rosa Elena González Tirado se refirió a los retos que enfrentan los juzgadores en materia de protección de datos personales. Hablar de transparencia es sencillo, lo difícil es aplicarlo a nuestras actividades. Más aún, proporcionar información de las sentencias, procurando no divulgar lo que sea confidencial o sensible o personalísimo, pues de hacerlo pueden verse afectados muchos derechos fundamentales de los gobernados. Durante 3 días fueron analizados temas sobre evidencia científica, peritajes, información y transparencia desde la óptica de los impartidores de justicia. En el seminario participaron representantes de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Ellos intercambiaron experiencias con magistrados especializados en el tema de competencia económica, telecomunicaciones y radiodifusión. Y el intercambio de experiencias es muy importante porque hoy la globalización ha provocado que los mismos problemas que vemos aquí los vemos en Estados Unidos, los vemos en Canadá y en otras partes del mundo. Y entonces tanto las autoridades de competencia como las autoridades reguladoras como los jueces, pues tenemos que oír lo que pasa en otras partes y aprender de esas experiencias. Requerimos de expertos que conozcan y que nos traigan esos conocimientos especializados de manera que nosotros cabalmente podamos entender lo que nos están planteando, podamos entender el problema, podamos comprender la realidad y podamos buscar la solución. Los magistrados coincidieron en que en esta materia tan especializada es necesario que los juzgadores no solo cuenten con conocimientos jurídicos, sino también técnicos. México tenemos 25 años con una ley de competencia económica, pero Estados Unidos tiene más de 125 años. Entonces la experiencia y lo que ya les ha sucedido a ellos, los aciertos que ellos han tenido, pero también los errores que ellos han tenido, es parte de lo que queremos nosotros capitalizar en este evento.
En otros temas, como le decía al inicio del programa, se estima que más de 11 millones de indocumentados viven en Estados Unidos, la mayoría, unos 6 millones, son mexicanos. Y ahora con las nuevas políticas de migración que se aplican en ese país, bueno, pues nuestros paisanos podrían en algún caso llegar a necesitar apoyo de un abogado o un representante legal. Para hablar precisamente sobre este tema, le damos la bienvenida al licenciado Mario Adrián Montellano Calleros. Él es director del Servicio de Asesoría Jurídica en la Ciudad de México, en el Instituto Federal de Defensoría Pública. Bienvenido. Licenciada, como siempre, muchas gracias por la invitación. Un gusto tenerlo aquí para tocar este tema que sin duda es de gran interés. Antes de que vayamos a las acciones que ha emprendido el Consejo de la Judicatura en coordinación con el Instituto Federal de Defensoría Pública, para tener un contexto más amplio, cuando hablamos de migrantes, ¿qué debemos entender? ¿Qué tipo de persona estamos hablando? Gracias, licenciada, como siempre, por la oportunidad. Pues sí, efectivamente, es un tema muy importante, como usted bien lo dice. Para hablar de lo que es propiamente un migrante, podemos contemplar que la ley de migración nos dice que aquel migrante será todo individuo que salga, por así decirlo, o que deje su lugar de residencia para ingresar a otro estado diferente al de su residencia. Esto por diversos motivos. Hay migrantes mexicanos y hay migrantes extranjeros, todos con una finalidad de llegar a un destino determinado, como le digo, por diversos motivos. Puede ser algún temor, puede ser alguna circunstancia de creencia, algún tipo de ideas, o cuando hablo de temor es porque tienen algún problema en su lugar de origen que los motiva a abandonar ese lugar. ¿Los migrantes siempre son personas indocumentadas? No propiamente hablando como tal. Digo, hay personas que sí llevan documentos, pero el hecho, como la palabra migrante dice, migrar de un lugar a otro. La ley de migración contempla el concepto de migrante desde el punto de vista de las personas que usan ese traslado para dirigirse a otro lugar, ¿no? Por lo general, digo, pueden tener documentos, pero siempre el término migrante se va a referir al traslado. Al paso que van. Nada más que cuando ya entran a otro lugar, si no tienen esos documentos que avalen su estancia en ese lugar a donde entran, entonces ya podríamos considerarlos migrantes que no tienen acreditada su estancia en ese lugar. ¿Qué tipo de documentos, digamos, oficiales necesitaría un extranjero para ingresar a nuestro país, por ejemplo? Claro. Las autoridades migratorias han establecido diversos documentos con los cuales un migrante tiene que contar para poder acreditar su legal estancia en un país. Se habla, por ejemplo, de un documento denominado visa. Está el pasaporte, obviamente, pero sobre todo la visa para ver la finalidad con la que va a estar. Existen diferentes tipos de visa de acuerdo a la ley de migración. Puede ser una visa temporal, con permiso para llevar a cabo actividades remuneradas, es decir, algún trabajo en específico. Puede haber también una visa temporal sin esos fines de remuneración. ¿Como las de turista, digamos? Como las de turista. Puede haber una visa temporal, pero para efecto de hacer un trámite específico. Incluso la propia ley de migración prevé la figura de aquellos migrantes que pueden acudir al país para efecto de llevar a cabo una adopción, por ejemplo. Existen visas también que para estudiantes. Se les expide durante el tiempo que tomen los estudios o los cursos que van a tomar. Hay visas también definitivas que se da a aquellas personas que acreditan su legal estancia y su necesidad ya de residir de manera permanente en el país. ¿Qué sucede en el caso de las personas que no cuentan con estos documentos? ¿Las llevan a una estación migratoria? ¿Qué es una estación migratoria? Sí, licenciada. Fíjese que, por ejemplo, cuando una persona es migrante y usa el país como tránsito, como punto de tránsito para llegar a otro, o aun cuando lleguen con destino a México, las autoridades migratorias tienen la atribución de acercarse con ellos, de requerirles que acrediten su legal estancia. En caso de que no, bueno, pues ellos primero tendrán que ser alojados en lo que usted bien dice, en una estación migratoria. La estación migratoria no deja de ser otra cosa más que las instalaciones en las que los migrantes van a estar alojados hasta en tanto se acredite o se resuelva su situación migratoria. Y en este caso, ¿quién es la autoridad migratoria? ¿Quienes están directamente tratando, dándoles esta entrada a estas estaciones? De hecho, en sentido estricto, las autoridades migratorias son aquellas autoridades que tienen la atribución
Única y exclusivamente ellas tienen la facultad de solicitar al migrante que acrediten esa estancia migratoria. Estamos hablando propiamente de la Secretaría de Gobernación a través del Instituto Nacional de Migración o bien la Secretaría de Relaciones Exteriores. ¿Qué diferencias hay entre una persona migrante, ¿no?, que va, como nos explicaba, de tránsito por el país, a las personas, a los refugiados o a los que piden asilo? Es una pregunta muy interesante y se la agradezco mucho. De hecho, para muchas personas llegamos a confundir mucho el término de refugiado y asilado. Partiendo de lo que nos plantea la ley de migración, podemos decir que un refugiado va a estar en un territorio de un país y él, por algún temor que tenga que ver con sus creencias, por una discriminación tal vez de género, por una idea política, por algún temor que considere que se pone en riesgo su integridad, incluso su vida, él puede pedir el refugio al país. Y el asilado, digamos, es un término muy similar al primero, solo que con la diferencia que él puede, estando en su lugar de origen, puede comunicar al país a donde quiere llegar para que le den asilo por una cuestión, en su mayoría, de carácter político. Vamos a suponer, si usted me permite el ejemplo, que usted de repente está viendo plácidamente la televisión en su hogar, empieza una lluvia muy fuerte, un aguacero, toco yo a su puerta y usted abre la puerta y yo me meto a su domicilio y le digo, como está lloviendo, deme refugio. Yo me convertiría ahí en un refugiado en sentido figurado. En cambio, si el mismo ejemplo, usted está viendo la televisión y de repente suena su teléfono y yo le digo, estoy en mi casa, pero quiero ir a visitarla y que me dé asilo, por la lluvia, me queda más cerca ir a su casa, deme asilo. Esa es un poquito la diferencia. Perdón el ejemplo de simple, está muy bien, muy pero es representativo. para que se haga así. Para que quede claro en cuanto a esas diferencias. Vamos a hacer una pausa y regresamos a hablar sobre el tema de los derechos de las personas migrantes. ¿Le parece bien? Claro que sí. Vamos a la pausa y regresamos con más información. Estamos en el Consejo de la Judicatura hoy. No se vaya, regresamos con más. Me tocó emigrar porque me amenazaron que iban a matar a mi esposa, a mi niña, las iban a violar, las iban a matar, torturar enfrente de mí, luego me iban a matar a mí. Pues me dijeron que tenía 10 minutos para salir si no quería que pasara todo eso. Ya estamos de regreso, seguimos conversando con el licenciado Mario Montellano sobre este tema de la asesoría jurídica para las personas migrantes. Y antes de retomar nuestra charla, quiero invitarlo a ver una pieza que preparó mi compañero Oscar Valleza para darnos más contexto sobre lo que ocurre y sobre la asesoría que se les da. Vamos a verla y regresamos con más de esta entrevista. Vamos a verla. Ellos dicen que ya no es lo mismo, que la migración ya cambió. Me tocó emigrar porque me amenazaron que iban a matar a mi esposa, a mi niña, las iban a violar, las iban a matar, torturar enfrente de mí, luego me iban a matar a mí. Pues me dijeron que tenía 10 minutos para salir si no quería que pasara todo eso. Él es salvadoreño, tiene 27 años.
A los 5 años sus padres emigraron a los Estados Unidos y desde entonces tuvo que trabajar, hasta que las pandillas, como él les llama, se lo impidieron. Como cualquier persona normal llega y compra una cajetilla de chicles para ir a vender, usted tiene que darles un porcentaje a los pandilleros, porque si no, lo amenazan de muerte, lo secuestran y desaparecen. Huyó de El Salvador para evitar la inseguridad, aunque también la encontró en Guatemala primero y después en Chiapas y Veracruz en México. Alcancé a ver que de los como 10,000 que íbamos en ese tren, lo más iban unos 100, exageradamente. Los demás, me imagino que unos lograron huir, otros pues fueron secuestrados. Decidió entregarse a las autoridades de migración para permanecer en México y tramitar su condición de refugiado. Durante 3 meses tardaron investigando. En el grupo que yo entré, de ese día entramos 20. De esos 20, solo a 2 nos dieron la condición de refugiados. Es el mismo caso de los migrantes guatemaltecos. Él tiene una discapacidad visual. La delincuencia de su país le impidió seguir trabajando. Y me dijeron a mí que si no me retirara de mi familia, pues el que iba a pagar era mi mamá o alguno de mis hermanos, ¿verdad? Y entonces yo, para no verlos lastimado, ver a mi familia así pues que las maten, me vine para México. Ambos huyeron de la inseguridad y de las amenazas en sus países. Y comprendan que nosotros a veces no queremos emigrar porque queremos hacer dinero, sino que hay quienes, como yo, que fui amenazado de muerte. Entonces venimos venimos nosotros con mucho dolor, con mucha pena. Factor economía sigue siendo un factor importante, pero los contextos violentos de Centroamérica han hecho que la causa en algunos momentos cambie, ¿verdad? Siendo la violencia como el primer factor por el que las personas están huyendo y la economía como un segundo factor. De 2013 a 2015 se incrementó en más del 150% la migración a México de centroamericanos y africanos. Las causas son la violencia y la pobreza, y la mayoría proviene de Honduras, El Salvador, Nicaragua, Guatemala, Sudáfrica, Haití y Cuba. Tan solo en Casa Mambré, uno de los espacios para migrantes centroamericanos que no usan de tránsito a México, recibió en 2016 a 233 personas. Los espacios que hay en Ciudad de México de pronto se vieron rebasados por la población, el número de personas migrantes que llegaban, y pues de pronto tener a una persona que acompañamos desde esta visión integral, integradora, que tiene un acompañamiento de una mediana estancia, pues no era posible tenerlos en los espacios que hay aquí en Ciudad de México. En este contexto, el ministro presidente de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura Federal, Luis María Aguilar Morales, anunció en agosto de 2016 que el Poder Judicial tiene la obligación de otorgar el servicio de defensoría a las personas migrantes. Bueno, aquí primero hay que considerar que ese servicio siempre se ha dado en el instituto, ya es un servicio que se proporcionaba. Sin embargo, sí hemos visto que ha aumentado. Esto es debido a que México ya no se considera solamente un país de tránsito, sino que se considera ahora un país de destino. Entonces ya los extranjeros no solo vienen a México para atravesar para llegar a Estados Unidos, sino que muchos de ellos ya quieren llegar a México a estudiar, a trabajar, a vivir aquí, ¿no? Desde noviembre de 2016, el Instituto Federal de Defensoría Pública, a través del área de asesoría jurídica, puso en marcha el servicio especializado a migrantes. Este servicio va dirigido en realidad a los extranjeros que por alguna razón solicitaron una condición de estancia, una visa, un permiso o una condición de refugiado y por alguna razón no les fue reconocida, obtuvieron una resolución que fue negativa y que necesitan se les apoye para poder impugnar esa resolución, esa determinación. A través de este servicio, que es gratuito, los migrantes podrán legalizar su estancia en México. Cuando ellos llegan aquí, nosotros les decimos que tengan confianza en nosotros, que no se les va a avisar a ninguna institución migratoria, que todo lo contrario, que aquí estamos para ayudarles, que el servicio es gratuito, que se pueden acercar a nosotros y que una vez que estudiemos sus documentos veremos la posibilidad de algún medio de defensa, como lo decíamos, el recurso de revisión o el juicio de nulidad.
no somos animales, somos humanos. Y así como ellos pues necesitan trabajar para tener el sustento diario, así nosotros también lo necesitamos. El Consejo de la Judicatura hoy, Óscar Valleza. Bien, pues ahí está algo más de este servicio que se da en el Instituto Federal de Defensoría Pública y que ya iremos hablando en esta charla. Pero antes me gustaría que nos precisara qué sucede cuando un migrante extranjero entra en territorio mexicano, ¿cuáles son sus derechos? Es una pregunta también muy interesante y sí es importante precisar que un migrante extranjero, por el simple hecho de ingresar a nuestro país, independientemente de su situación migratoria, es decir, acredite o no su legal estancia en el mismo, cuenta con derechos. La ley de migración contempla diversos derechos a él. Primero, el derecho de libre tránsito, es decir, nadie tiene por qué retenerlo. Los únicos que pueden detener para solicitarle la acreditación serán las autoridades migratorias, como lo vimos ya con anterioridad. Un derecho que ellos también tienen, aparte del libre tránsito, es el derecho a recibir atención médica, atención psicológica incluso, el derecho a recibir una educación, ¿verdad? Incluso el derecho a desenvolverse en un trabajo remunerado siempre y cuando, como dice la Constitución, sea una actividad lícita. O sea, que tengan este permiso. Si ellos tienen este permiso de, digamos, de la autoridad del Estado mexicano, ellos pueden tener todo esto. Pero y en el caso cuando no traen papeles y están en la estación migratoria. Es un derecho que también ellos tienen antes de que sean desalojados. Es decir, o sea, mientras están ahí. Así es. Mientras ellos vayan cruzando, vamos a ponerlos así, que mientras no sean ubicados por las autoridades migratorias, ellos pueden desenvolverse de manera libre, insisto, ejerciendo alguna actividad lícita, estudiando. Al momento en que ya las autoridades migratorias los detectan, exacto, ya es cuando iniciaría el procedimiento administrativo para la regulación de su situación migratoria. Y aquí es donde entran los servicios gratuitos de asesoría jurídica. ¿Desde cuándo se está dando este servicio? Bueno, pues el servicio que atendemos o que proporcionamos a los migrantes, primero extranjeros y después a los migrantes mexicanos, prácticamente le puedo decir que desde la creación del Instituto Federal de Defensoría como órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura se ha contemplado en nuestras bases generales, que es el ordenamiento que nos regula, siempre 5 materias principales en las que los asesores jurídicos tienen la atribución para poder intervenir. Recordemos a grandes rasgos que es la materia administrativa, civil, fiscal, derivada de causas penales federales y en todas las materias, siempre y cuando se trate de juicios de amparo en los que los jueces de distrito soliciten la designación de un representante especial para un menor o un incapaz. Hablando de la materia administrativa, establece un inciso que es el inciso E de ese famoso artículo 29 de las bases, en donde establece la facultad del Instituto Federal de Defensoría para intervenir en asuntos migratorios. Siempre se ha hecho desde la creación del instituto. Vivimos tiempos actuales en las que el tema de migrantes, licenciada, ha causado mucha trascendencia y mucho auge. Por eso, recientemente, a propuesta de nuestro director general, se ha autorizado la creación propiamente. Es una reconvención de plazas, pero ya van destinadas a ser claves o cargos propiamente de lo que es un asesor jurídico especializado en atención a migrantes. Como su nombre lo indica, prioritariamente debe de atender a cualquier asunto que un migrante le presente, sin perjuicio a todas las materias que pueda él atender. Antes de que entremos como ya a lo actual o a esta nueva etapa dentro de este servicio, me gustaría que me platicara un poco como cuál ha sido su experiencia al asesorar jurídicamente a los migrantes. Son diversos los casos que le puedo platicar, sin embargo, asuntos o qué temas la generalidad de los casos en los que nosotros hemos intervenido han ido enfocados a personas que nos llaman, que están retenidas en la estación migratoria, estoy hablando de migrantes extranjeros, que están retenidos en la estación migratoria y muchas veces nos argumentan que están incomunicados. La llamada que nos hacen la hacen casi de manera ¿Y cómo se enteran? ¿Cómo saben que les llaman al instituto? Dentro de las estaciones migratorias hay diversas asociaciones y hay autoridades
que buscan el apoyo de diversas ONGs. Se ha corrido la voz de que el Instituto Federal de Defensoría otorga ese servicio y en consecuencia los migrantes llegan a llamar y nos llaman y recibimos la llamada directamente. Estoy detenido en la estación migratoria y estoy incomunicado, me han torturado, no me dejan ver a mi familia que la tengo aquí pero no sé dónde está. Bueno, entonces con esos antecedentes lo que hacemos es designar un asesor jurídico para que acuda a las instalaciones de la estación migratoria y corrobore primero la existencia de esta persona ingresada en la estación migratoria. Si es así, el asesor jurídico determina una posible estrategia. Si estamos hablando de la incomunicación, puede el asesor jurídico pensar en un juicio de amparo por esa garantía que debe de gozar el migrante. En caso de que el migrante sí tenga esa facilidad, pero que esté de por medio o pendiente su procedimiento administrativo, el asesor también puede intervenir interponiendo ya los recursos que procedan dentro de ese procedimiento administrativo para establecer la regulación migratoria propiamente. ¿Y cuál es la respuesta de los migrantes cuando saben que este servicio es gratuito? Pues bastante, licenciada. Hemos tenido la experiencia que nuestra mejor carta de presentación ha sido entre ellos mismos. Los migrantes, al momento de ver que se les apoya y que, bueno, pues cuentan con el apoyo jurídico de una institución como es el Instituto Federal de Defensoría Pública, se corren la voz. Me están patrocinando en el instituto, a ti también que te ayuden, ¿no? Entonces nosotros intervenimos promoviéndoles los recursos que procedan, e incluso ante la propia COMAR, que es la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Bien, vamos a hacer una pausa, está muy interesante el tema. Gracias. Y regresamos para entrar de lleno en las acciones concretas que ahora se van a tomar pues por esta situación actual que vivimos, ¿no? Con nuestro vecino país del norte. Con todo gusto. Vamos a la pausa y regresamos. Antes le dejamos con el ABC jurídico de hoy y regresamos con más sobre este tema, la asesoría jurídica para migrantes y repatriados. Volvemos. Al presentar un juicio de amparo se puede solicitar que se suspenda el acto reclamado, es decir, que mientras dure el juicio las cosas permanezcan en el estado que tenían al momento de interponer la demanda. El objetivo es preservar la materia del juicio y que el acto reclamado no quede irreparablemente consumado al finalizar el juicio. La suspensión se puede decretar de oficio cuando se trate de actos que impliquen privación de la vida, ataques a la libertad personal, incomunicación, deportación, destierro, extradición o desaparición forzada de personas. No procede la suspensión cuando se impugnan normas generales, actos u omisiones del Instituto Federal de Telecomunicaciones o de la Comisión Federal de Competencia Económica. La suspensión se puede solicitar en cualquier momento mientras no se dicte la sentencia ejecutoria. En los casos en que proceda la suspensión, pero pueda ocasionar daño o perjuicio a un tercero, quien promueve la demanda debe garantizar la reparación del daño, en el caso de no obtener una sentencia favorable. Yo creo que sí deberían tener asesoría legal porque al final son personas igual que uno y que pasan los mismos o padecen los mismos problemas que uno, tienen las mismas dificultades que capaz podemos tener todos. Y claro que me entusiasma la idea de que nuestros compatriotas mexicanos tengan una seguridad jurídica y más que nada una asesoría. Ya estamos de regreso, qué bueno que sigue con nosotros y estamos platicando con el licenciado Montellano sobre esta asesoría jurídica para migrantes y ya lo mencionaba usted en la charla, recientemente se pone en marcha este programa, pero ya enfocado a los migrantes y a los repatriados por esta situación que hay con Estados Unidos. ¿En qué consiste este programa? Sí, fíjese que es un programa, parafraseando un poco a nuestro director general, es un programa ambicioso, trascendente y muy importante.
ya que el objetivo de este programa es propiamente amortiguar o calmar la repercusión que están teniendo estas personas que, dada la política actual o dada los momentos que vivimos, como usted bien dijo, con el vecino país, bueno, pues está viendo la necesidad de recibir de nueva cuenta a varias personas con el carácter de repatriado. El ministro de la Suprema Corte de Justicia recientemente anunció este programa de asesoría jurídica y pues prácticamente abarca puntos específicos y puntos claves en los que pues nosotros estamos involucrados y pues procuraremos que se cumpla su cabalidad con este programa. ¿Cuáles son estos puntos, licenciado? Básicamente son 4 puntos, incluso si ustedes me lo permiten, me permitiría anunciarlos. Una es la orientación respecto de situaciones legales que les afecten dentro del territorio nacional. Esto es cuando ya los hayan regresado. Cualquier persona que esté repatriada puede, en su caso, solicitarnos la orientación en cualquier tipo de circunstancia que haya dejado tal vez pendiente. Es muy importante aquí precisar que nuestra intervención únicamente va a ser dentro del territorio nacional. Uno de los proyectos que tiene este programa o de los propósitos es que nosotros como instituto o como Poder Judicial de la Federación tengamos el contacto con las autoridades consulares de otros países a efecto de ver la asistencia que se le puedan dar a los familiares, por ejemplo, que se quedan por ejemplo, si se quedan sus hijos allá y a ellos los regresan. Sí, hay un principio que se debe de regir y que el Estado mexicano debe de resguardar, que es el principio de la unión familiar. Entonces vamos a tratar de que ese principio sea cumplido a través de esta orientación que yo le comento. El segundo punto que también abarcaría este programa son las gestiones ante autoridades consulares a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores para la obtención de documentos, actas de constancias de trabajo, estudios o bienes en el extranjero. ¿Cuántas personas no habrá, por ejemplo, que son repatriados y resulta que allá ya desempeñaban un trabajo o desarrollaban un estudio, ¿no? O tenían su casa, por ejemplo, bienes, ¿no? Así es. Sobre todo en este tipo de documentos se está tratando de facilitarles a ellos el trámite para que la revalidación, por ejemplo, de los estudios les sea reconocida aquí en México, ¿no? Otro tercer punto es interesante, es la asistencia jurídica para plantear por medio de la Secretaría de Relaciones Exteriores también las cuestiones legales en el extranjero con relación a los menores, u otras personas que se encuentren vinculados con la persona repatriada. Hablamos de patria potestad, hablamos de cualquier índole de materia familiar, que es lo que yo le decía, siempre y cuando con el objeto de preservar el principio de unión familiar. Y bueno, finalmente la representación jurídica ante cualquier instancia o ante cualquier autoridad federal que conlleve esto. Esto va muy relacionado con lo que platicábamos hace un momento. Esto es desde el inicio de un procedimiento administrativo en los que ellos se vean involucrados para nosotros poder otorgar el servicio en cualquiera de nuestras 3 modalidades que otorgamos: orientación, asesoría o representación. Aunque ya va quedando claro, porque mencionabas, bueno, es a los mexicanos que regresen de Estados Unidos para acá. ¿A ellos precisamente está dirigido este programa? Sí, a los migrantes mexicanos y repatriados en aras, como bien comenta el ministro presidente, partiendo del espíritu de apoyo a los connacionales que durante toda una vida, hay muchos que tienen su vida previamente establecida ya en otro país y bueno, dejan, como usted bien dice, trámites pendientes y bueno, a través de las autoridades internacionales, pues trataríamos de buscar ese vínculo. Sí es muy importante, si usted me lo permite también, que el propósito del programa es apoyarlos a esa regularización que se establece en estos trámites. No con esto quiero que los televidentes se confundan y en ningún momento los vamos a apoyar a que regresen ellos a ese país, ¿verdad? Sí, porque se podría malinterpretar. Una persona repatriada va a decir, entonces que me ayuden a regresar al país para que yo siga allá, entre comillas, de ilegal. Eso no es la finalidad ni el espíritu del programa. Es apoyarlos en casos específicos de cuestiones legales que se tenga que hacer directamente aquí en México y que, bueno, ellos mantengan una situación jurídica totalmente estable, ¿no?
¿En qué estados de la República se va a aplicar esto? Prácticamente en toda la República, pero principalmente este programa va enfocado a la frontera norte. Estoy hablando de Baja California, de Sonora, de Chihuahua, de Coahuila y de Tamaulipas. Sobre todo en esos estados, pero si algunos migrantes llegan a otros estados, también con todo gusto, claro. Estratégicamente hablando, por indicaciones de nuestro ministro presidente, así como a propuesta de nuestro director general, independientemente de que hoy en la actualidad contamos con 10 plazas de asesores especializados en atención a migrantes, se han reubicado o se piensa la reubicación de 30 asesores jurídicos que estén físicamente en lo que son las oficinas de la frontera norte en los estados que ya le comenté. Tengo otras preguntas sobre este programa especial que están implementando en el Instituto Federal de la Defensoría Pública, pero antes quiero invitarlo a ver una sección que tenemos salimos a preguntarle a la gente qué opina en este caso sobre la importancia de que tengan esta asesoría las personas que estén regresando de Estados Unidos a México. Vamos a ver qué opina la gente y regresamos con más sobre este tema. Vamos a ver. Yo creo que no les apoyaría nada. Ellos están acostumbrados a otra vida. Y regresar aquí, dices, volver a empezar de nuevo para ellos. Nosotros no, porque ya estamos aquí, estamos acostumbrados. Esa asesoría la debe de pedir el que está allá en ese momento para saber qué hacer, ¿no? Para poder seguir en su lugar, en el lugar donde tiene su trabajo, su familia. Yo creo que sí deberían tener asesoría legal porque al final son personas igual que uno y que pasan los mismos o padecen los mismos problemas que uno, tienen las mismas dificultades que capaz podemos tener todos. Yo supongo que sí, porque si se quedan desprotegidos va a ser más difícil. Sí, se necesita apoyo, necesitan apoyo ellos. Sobre todo también con lo que está pasando en Estados Unidos, más que nada también con nuestros compatriotas mexicanos también, ese es el temor que hay, pero esperemos que todo se componga y que todos tengan la ayuda y el apoyo también, claro, de parte del gobierno y todas las autoridades. Sí debería ser como una buena opción que tengan esa parte de decirles, ¿no?, cómo está y que no sea tan... ¿cómo le llaman? Pues decir tan feo ya de golpe, es regrésate o esto o el otro. Bueno, sí, a lo mejor no vas a poder, pero aquí está, o te ayudamos en esto, o necesitas esto, y ya es menos problemática, ¿no? Claro. Y mejor para ellos. Y claro que me entusiasma la idea de que nuestros compatriotas mexicanos tengan una seguridad jurídica y más que nada una asesoría para que puedan llegar con sus familias y tengan unas oportunidades de trabajo, como todos los debemos tener, como nosotros los ciudadanos, ¿no? Sí, debe de tener apoyo y no nada más asesoría legal, sino es buscar fuentes de trabajo para ellos, sino que van a hacer. Y hay gente que ya tiene establecida su familia allá, eso va a ser el problema mayor. Bien, pues ahí está la opinión ciudadana y sin duda pues todos coincidimos en que es muy importante, ¿no? Y se celebra este tipo de apoyo, sobre todo por lo que mencionaba en el bloque anterior. Sí. Son personas que van a regresar quizás después de muchos años de haber estado en el otro país, no van a tener quizás ni siquiera dónde vivir, ¿no? Sin duda un gran apoyo el que les van a dar. Esa es la intención, licenciada, con el apoyo de este programa, ¿no?, para ellos. Y retomando el asunto del programa, ¿en qué estados de la República va a estar esta asesoría? Prácticamente va a estar en toda la República. Principalmente queremos enfocarnos a la cuestión de la frontera norte. Estados como Baja California, Sonora, Coahuila, Tamaulipas, Chihuahua. Estamos tratando de abarcar esa zona, incluso independientemente de que hace un rato yo platicaba que tenemos 10 plazas de asesores jurídicos ya denominados especializados en la atención a migrantes, sí por instrucciones de nuestro director general se han reubicado con miras a convertir plazas de asesores jurídicos que puedan estar físicamente ubicados en estos estados que hemos comentado, y estamos ahorita de entrada pensando en 30 asesores jurídicos. Estos asesores jurídicos, bueno, los que ya venían desempeñando esta
asesoría especializada de migrantes, pues tienen esa capacitación. Sí. ¿A los otros los estarían como preparando también? De hecho, los asesores jurídicos todos tienen ya la capacitación, están debidamente preparados, partiendo de lo que comentamos hace un momento. Desde la creación del instituto ya es una materia que ellos abarcaban. Prácticamente la denominación como tal es especializada en atención a migrantes, en donde prioritariamente se atenderán este tipo de asuntos. Eso sin importar o sin perjuicio a los asuntos que ellos ya llevan comúnmente en otras materias. La capacitación existe, la actualización existe. Hemos tenido la oportunidad también de integrar diversos cursos, diversas charlas. Tuvimos hace un poco tiempo, tuvimos un foro de participación con el ACNUR, que es el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para el apoyo a refugiados, ¿no? Entonces, gracias a ellos también nuestros asesores jurídicos han estado actualizándose, digamos, en el tema. Y mencionaba usted esta coordinación que van a tener que llevar con la Secretaría de Relaciones Exteriores. ¿Con qué otras instituciones tendrán que trabajar ustedes? Como lo comentamos hace un momento, una autoridad migratoria siempre va a estar encabezada por la Secretaría de Gobernación, el Instituto Nacional de Migración y la Secretaría de Relaciones Exteriores principalmente. El reto del Instituto Federal de Defensoría como órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura será procurar ese acercamiento con estas autoridades a efecto de entablar el mayor estrecho posible a efecto de que los programas que se le apoyen a los migrantes pues surjan con éxito, ¿no? Hay programas que incluso el propio Instituto Nacional de Migración ha implementado, como el programa de regulación migratoria. Entonces es muy importante, porque cualquier migrante extranjero puede decir, ay no, es que si yo me inscribo en ese programa de regulación migratoria me pueden detectar y me pueden deportar. Claro. Bueno, ahí es importante que nuestros televidentes sepan que este programa va encaminado no a detectarlos ni a deportarlos, sino tratar de auxiliarlos para que a través de este programa regularicen su estancia en el país. Eso es muy importante. Entonces, son retos que tenemos de buscar el acercamiento con este tipo de autoridades. Y a propósito de esto, cabría o valdría la pena como que nos precisara cuáles son las expectativas que deben tener los repatriados, los mexicanos que van a regresar de Estados Unidos en cuanto a este servicio que ustedes les van a brindar. Es muy importante que todos estemos conscientes, y sobre todo nuestros connacionales repatriados, la finalidad del instituto en ningún momento va a ser auxiliarlos en el que regresen a su país o al país donde estaban, si estaban en calidad de indocumentados o de ilegales. Nosotros en ningún momento queremos fomentar la participación de estas personas o la permanencia de manera ilegal. No, la reflexión va en el sentido de que ellos sepan que cuentan con una institución como es el Instituto Federal de Defensoría para apoyarlos en los trámites que tal vez hayan dejado pendientes, en las familias que dejaron, ¿verdad? Y en los procedimientos que ellos necesiten hacer para poder estar equilibradamente, jurídicamente hablando, claro, en un equilibrio hasta emocional, vamos a ponerlo así, familiar, que tengan en orden laboral, sus asuntos. que tengan en orden sus asuntos. Ese es el espíritu del programa, ¿no? Por eso, como comentaba en un principio, la participación de los asesores jurídicos será única y exclusivamente desde el punto de vista jurídico en apoyarlos en esos trámites. Y para que se resuelvan sus asuntos aquí en el país. Aquí en el país, licenciada. Finalmente, una reflexión sobre este tema. ¿Qué le deja a usted el estar pues al frente, ¿no? digamos, dirigiendo este programa especial? Es un programa, como le comentaba nuestro director general, así lo ha calificado, ambicioso, trascendente e importante. Creo que cualquier repatriado, independientemente de la vida que haya llevado en el país de la que fue repatriado, no deja de ser un connacional. Y bueno, la reflexión queda a nivel de reto, ¿no? Reto para personas que, como su servidor está a cargo de este tipo de actividades, pues resulta muy satisfactorio, en primer lugar, de pertenecer a una institución que pueda tener ese espíritu de apoyo, de ¿no? ayuda. De apoyo. Ahí la reflexión es que los compañeros connacionales deben de saber que atrás
detrás de ellos pues hay una institución que les brinda este tipo de asesoría jurídica y que en la medida de lo posible nosotros estaremos para apoyarlos, ¿no? Muy bien, licenciado Mario Montellano Calleros, le agradecemos mucho que nos haya acompañado y vamos a dar seguimiento a estas acciones para ver después qué nos puede dar cuenta, ¿no? Con cómo todo ha ido gusto, evolucionando. con todo gusto. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la Usted no se vaya porque todavía tenemos más información y antes de regresar le dejamos con una cápsula a propósito del centenario de la Constitución de 1917 y regresamos con más. La Constitución de 1917, en el discurso del constituyente, incluso, digamos, en la narrativa histórica, se supone que es la continuación de la Constitución del 1857. Sin embargo, eso es muy relativo históricamente, porque si bien es una continuación del proyecto de un Estado moderno en México, el supuesto ideológico es muy distinto. Y no solo eso, sino la práctica ideológica, dado que la Constitución del 57 lo que define, lo que describe, norma, es un Estado liberal, en el que fundamentalmente se pretende que el Estado no intervenga en la vida de la sociedad, para que la sociedad, ¿verdad?, tenga un flujo junto con el capital. Es decir, lo esencial del liberalismo es que el ser humano sea libre para crear negocios, ¿verdad?, para moverse como quiera, y el Estado tiene un principio que es dejar hacer, dejar pasar. En cambio, la Constitución del 1917 rompe con ese modelo, y entonces pasamos de un Estado que pretende ser policía, ¿verdad?, para no intervenir sino solo en aquellos casos en que se transgreda el orden establecido, a ser un Estado promotor, un Estado incluso administrador y protector lo ha llegado a ser. Las grandes aportaciones es el elemento social, es decir, la Constitución del 17, a diferencia de la de 1857, le da un valor prioritario no al individuo, sino a la sociedad. Esto se manifiesta incluso en las relaciones, por ejemplo, del trabajo, ¿no? El trabajo ya no es una labor desasistida o en manos de particulares, en las que ni siquiera la huelga era un valor. Ustedes recordarán que la Revolución Mexicana inicia precisamente con una huelga frustrada, ¿no? Bueno, pues en la Constitución del 17 se establecen derechos sociales, derechos de los trabajadores. Es una Constitución, por tanto, más social y más incluyente. Con el paso de los años, incluso esa Constitución misma, pues ha ido agrandando el espectro, digamos, de su protección, la ha ido expandiendo, y bueno, ahora no son solo, digamos, los grandes grupos sociales, sino también aquellos grupos que habían quedado marginados de los grandes sectores, a los que se les denomina grupos vulnerables, que ahora se incluyen en un concepto de sociedad muchísimo más amplio. Claro, este impulso no se entendería en el contexto de una Constitución liberal, protectora y garante únicamente del interés individual.
la estadística es una herramienta fundamental para la toma de decisiones, ya sea para la creación de nuevos órganos jurisdiccionales o para adoptar medidas relacionadas con su funcionamiento. Veamos la estadística judicial. En enero de 2017, los tribunales colegiados de circuito tenían una existencia de 63.141 asuntos en materia administrativa. En el primer mes del año, ingresaron 16.178 juicios y recursos legales, lo que resultó en una carga laboral de 79.319 asuntos. De ellos, fueron resueltos 11.663, lo que representa el 14.7% del total de los expedientes. Los tribunales unitarios de circuito iniciaron el 2017 con 11 asuntos en materia administrativa. En enero, ingresó una cantidad similar para sumar 22 juicios y recursos legales. El 50% de ellos fueron resueltos. Los juzgados de distrito iniciaron enero de 2017 con 50.867 asuntos en materia administrativa. En el primer mes del año, ingresaron 17.855 juicios para sumar 68.722. De ellos, 19.220 fueron resueltos, lo que representa el 27.9% del total de asuntos. En el Instituto de la Judicatura Federal no se deja de hablar sobre derechos humanos, igualdad de género y ética judicial. Veamos cómo va la capacitación en estas materias. En la sede del Instituto de la Judicatura Federal, en sus aulas y extensiones, se imparte capacitación a través de seminarios, cursos y conferencias. En el primer bimestre de 2017, se llevó a cabo el curso Conceptos básicos de Derecho Administrativo, Derecho Constitucional y Argumentación Jurídica. Participaron 110 integrantes del Poder Judicial de la Federación, entre magistrados, jueces y secretarios, especializados en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones. En este curso fueron analizados los procedimientos y actos jurídicos que realiza la Comisión Federal de Competencia Económica. Como cada año, los integrantes de la carrera judicial recibieron capacitación en materia fiscal. En el curso Jornadas sobre las Reformas Fiscales 2017, se abordaron temas derivados de los ajustes al presupuesto de egresos de la Federación y su impacto en materia contenciosa administrativa. A nivel nacional, más de 2.300 funcionarios recibieron esta capacitación de manera virtual y 70 en modalidad presencial en la Ciudad de México. En el primer bimestre de 2017, la Escuela Judicial también impartió el programa de preparación Nociones Generales del Derecho. Esta capacitación se brinda a quienes aspiran a ser actuario o secretario del Poder Judicial de la Federación mediante la aprobación de los exámenes de aptitud aplicados por el Instituto. Más de 1,000 funcionarios en todo el país recibieron esta capacitación básica para la carrera judicial. Así llegamos al final del programa de hoy. A nombre del equipo de producción le agradezco su atención y le recuerdo que lo esperamos la próxima semana con más sentencias y actividades de la Judicatura Federal. Soy Verónica González, quédese en la señal del Canal Judicial.